Nada, me ha salido la notificación de que se estaba grabando y me he distraído. Nada, es un placer estar aquí en las jornadas formativas de IA del Gobierno de Canarias y queríamos daros la enhorabuena por la organización de estas jornadas al Gobierno de Canarias. Espera, paso slide. Soy Ana Santos y junto con mi compañera Carolina, hoy vamos a compartir un poco cómo estamos apoyando la adopción de la inteligencia artificial en el sector público desde la BSC y iFactory. La idea de esta sesión es que salgáis con una visión clara de qué es la BSC y iFactory y qué oportunidades puede abrir para vosotros y para entidades del sector público en general. Después de nuestra intervención, que durará pues 25 minutos, media hora, tendréis también dos sesiones cortitas más técnicas de un par de compañeros del BSC, expertos en IA, que presentarán una visión un poco más práctica y real de proyectos en los que están trabajando. Y nada, así que esta primera sesión que vamos a hacer Carolina y yo servirá así para situar un poco el contexto de lo que es esta iniciativa europea y lo que estamos haciendo con la Factory. Espera un momento. Vale, eso, nada, así que resumiendo un poco lo que os estaba contando, pues para estructurar esta primera parte de la sesión queremos presentaros qué es la BSC AI Factory cuál es la visión europea que hay detrás, qué servicios y capacidades ofrecemos y cómo estamos apoyando al sector público en su adopción de inteligencia artificial. Y también, muy importante, cómo podéis acceder a estos servicios de forma muy sencilla. La idea es que tengáis un poco la foto completa, pues desde la estrategia europea hasta el impacto práctico para vosotros en vuestras organizaciones. Eh, Como os comentaba, para entender un poco por qué existe la BSC y iFactory, tenemos que empezar por Europa. La Unión Europea está construyendo una estrategia muy ambiciosa para garantizar una IA soberana, confiable y competitiva a nivel global. Y esto significa pues, reducir dependencias externas, asegurar que la IA cumple con los valores y la regulación europea y también acelerar su adopción en todos los sectores estratégicos, pues desde la salud, energía, industria, educación y por supuesto también la administración pública, ¿no? Bueno, eso, pues las AI Factories son una pieza clave de esta estrategia. Son espacios donde se combina infraestructura, talento y capacidades para que Europa pueda desarrollar, entrenar y desplegar inteligencia artificial de forma más soberana y autónoma. Hoy ya existe una red de 19 AI Factories distribuidas por toda Europa. Aquí tenéis un mapa donde salen algunas. Y todas ellas, aunque cada una es un poco distinta, no hay un patrón, no son una copia una de la otra. Cada una se especializa en ciertas cosas y son un poco distintas, pero sí que comparten tres pilares fundamentales, que son la supercomputación para poder entrenar modelos avanzados, la colaboración científica y técnica para llevar la investigación a soluciones reales y al mercado y también la idea, ¿no? de tener garantías éticas y regulatorias y estar alineados con los valores y la legislación europea. Y algo importante que nos gusta un poco enfatizar es que las AI Factories no vienen a sustituir el mercado, sino que vienen a crear un poco las bases o las condiciones para que el ecosistema europeo pueda escalar. Y nada, ahora dentro de esta red, una de las primeras AI Factories es la del Barcelona Supercomputing Center, que es donde estamos nosotros y lo que os vamos a presentar hoy. El BSC de alguna forma es un actor bastante único en Europa, lleva más de 20 años liderando la supercomputación y en la investigación aplicada. Tenemos más de 1.000 investigadores trabajando en ámbitos tan diversos como la salud, clima, ingeniería o tecnologías del lenguaje. Contamos también con infraestructura de vanguardia, con el Mare Nostrum 5, uno de los supercomputadores más potentes de Europa. Y por eso es un entorno bastante único. Al final nos gusta pensar que la inteligencia artificial necesita infraestructura y la infraestructura necesita conocimiento.
y al final en el BSC tenemos ambas cosas y eso nos permite ayudar a organizaciones que quieren dar un salto en inteligencia artificial con garantías. Para que entendáis un poco más y tengáis una visión de lo que es la AI Factory del BSC, es una iniciativa europea, como os comento, desarrollada junto a socios. Entonces, el BSC no está solo, tenemos socios estratégicos y centros, son centros de investigación de referencia en Portugal, en Turquía y en Rumanía. Y también el proyecto arrancó, eso suelo mencionar que el proyecto arrancó en abril de 2025 y cuenta con una inversión de casi 200 millones de euros. De esa inversión, 42 millones se destinan directamente a servicios de la IA de IA que ofrecemos a través de la AI Factory y 154 millones a la ampliación de Mare Nostrum 5, el superordenador del BSC que se está instalando actualmente, la ampliación. Así que es enfatizar que al final esto es una apuesta estratégica a largo plazo para dotar a Europa de capacidades reales. Y bueno, eso, ¿cómo se traduce todo esto un poco en la práctica, ¿no? Pues a través de la AI Factory del BSC podéis activar un entorno que facilita crear y evolucionar soluciones de IA con seguridad y acompañamiento experto. Contamos con un catálogo amplio de servicios que os explicará un poco en más detalle Carolina en un momento y que ofrecen un abanico pues, muy completo desde acceso a infraestructura y recursos de supercomputación hasta consultoría experta. Y nuestro objetivo es acompañaros para que el acceso a estas capacidades se convierta en impacto real en vuestros servicios y operaciones. ¿A quién apoyamos desde la AI Factory? Pues básicamente a tres tipos de actores clave, que son las startups, las pymes y el sector público, ¿no? Entidades del sector público. Porque a lo mejor son los actores, ¿no? que vemos que se enfrentan a más retos a la hora de la adopción de la IA. Entonces, solo estos tres tipos de actores pueden acceder a los servicios de la AI Factory y también hay sí, un criterio de elegibilidad que tienen que tener sede en un país de la Unión Europea o un país de la red de Euro HPC. Y nada, eso, dentro de esto queríamos también subrayar en el contexto, ¿no? de este webinar de hoy, en general el trabajo que hacemos Carolina y yo, que el sector público es especialmente prioritario porque sabemos que tiene retos muy específicos a la hora de adoptar inteligencia artificial y también por el impacto enorme que tiene, ¿no? de transformación. Vale. Y ahora también nos parece importante porque obviamente sabemos que es como un concepto muy nuevo, ¿no? Esto de la AI Factory y en general sale una notificación. Es un concepto muy nuevo y creemos que a veces puede confundir, ¿no? ¿Qué hacemos exactamente? Si sustituimos a algún actor del mundo privado o no, ¿no? Entonces nos parece, siempre nos gusta presentar un poco esta slide y poder, ¿no? definir cuál es nuestro alcance de verdad para no generar expectativas que no son. Entonces es importante aclarar qué somos y qué no somos y eso, no somos un proveedor cloud, no somos un servicio de hosting permanente y no somos un modelo de externalización. Lo que sí somos un espacio de orientación estratégica, acompañamiento experto y apoyo específico para retos concretos. Entonces eso, nuestra idea y nuestra filosofía es que no venimos a sustituir vuestras capacidades, sino que venimos a acelerarlas. A ver. Y nada, ahora un poco ya viniendo de la visión europea, la AI Factory del BSC, queríamos transicionar un poco al ámbito del sector público, que es especialmente relevante para vosotros aquí hoy. Y nada, así un poco como contexto, que lo sabréis vosotros mejor que nadie, la IA ya está aquí, ¿no? Y lo vemos cada día en equipos, en procesos y en tareas de cada día. Ya forma parte del trabajo en el sector público y en el sector privado.
Y nada, me parece interesante, pusimos esto aquí porque me parecía interesante este artículo reciente, hay muchísimas cosas, pero lo vi el otro día y me pareció interesante este artículo reciente de la Comisión Europea, que donde eso decía que un 30% de los directivos del sector público ya utiliza herramientas como ChatGPT y que otro 44% planea hacerlo y que la mayoría sin aprobación formal, ¿no? Y a esto es que se le está llamando Shadow AI. ¿Y por qué es especialmente relevante esto en el sector público? Pues porque aquí los riesgos son mayores, ¿no? Hablamos de datos sensibles, de servicios críticos, de responsabilidades legales y éticas que no pueden quedar fuera de control. Y entonces por eso, no sé, este fenómeno nos recuerda algo importante, que al final el éxito de la IA y de la adopción de la IA no depende solo de la tecnología, ¿no? Sino que depende también de la gobernanza, de la formación y del acompañamiento experto. Porque si no gestionamos bien la adopción de la inteligencia artificial, va a entrar igualmente, simplemente que por la puerta de atrás, ¿no? Entonces, por eso nos parece importante. Ahora queríamos, no le vamos a dedicar mucho tiempo porque tampoco tenemos mucho, pero antes de entrar un poco en soluciones que ofrecemos, queremos escucharos porque la adopción de la IA al final no se frena por falta de interés, sino por barreras muy concretas que vemos repetirse en muchas administraciones. Entonces, para nosotros era interesante también, si podéis entrar muy rápido en este Mentimeter, no sé si lo habéis usado alguna vez, podéis entrar poniéndolo en la web directamente en Mentimeter, en menti.com el código este o escaneando el código QR. Y ahí veréis que respondáis a la pregunta de qué frena hoy la adopción de IA en vuestra organización. Hay varias opciones, creo que podéis seleccionar hasta tres, que es pues falta de formación o capacidades internas, falta de gobernanza, limitaciones técnicas o de infraestructura, dudas legales o regulatorias, falta de tiempo o recursos, dependencia de proveedores externos y dificultad para identificar por dónde empezar. Lo voy a abrir ahora así rápidamente, pero como os digo, es más un poco, uy, perdón, un ejercicio para nosotros interesante en este trabajo que estamos haciendo. Hay mucha participación ya. Vale, lo estáis viendo, ¿no? Sí. Porque al final, al poder elegir tres, pues podemos ver un poco cuáles son las más, ¿no? Las barreras más importantes para vosotros. Veo que falta de conocimiento o formación en IA va ganando. También preocupación por la seguridad y privacidad de los datos y ausencia de una estrategia o hoja de ruta clara también está ahí en tercer lugar. Pero bueno, veo que todas parecen ser bastante relevantes, ¿no? De momento eso, está ganando preocupación por la seguridad y privacidad de los datos. Genial, muchas gracias por la participación. Nos parecía también interesante poder hacer esto un poco más dinámico, ¿no? En vez de no solo estar aquí soltándoos nuestra historia. Vale, genial. Pues yo creo, o sea, no le vamos a dedicar mucho más tiempo. Muchas gracias por contestar y nos lo miraremos también nosotros en más detalle después. Vuelvo a la presentación. Aquí estamos. Un momento. Genial. Y nada, pues ya muchas gracias eso por las respuestas y al final porque lo que vemos mucho en este trabajo que estamos haciendo así un poco desde la AI Factory trabajando con las administraciones públicas es que los retos se repiten, ¿no? Aunque bueno, cada organización pues los vive a su manera y tiene unas particularidades, ¿no? Además no es lo mismo, hay muchos niveles en el sector público, desde la Administración General del Estado, ayuntamientos pequeños, ayuntamientos grandes, diputaciones, empresas públicas, pero sí que es verdad que muchos de los retos se repiten. Y nada, ahora para explicar con más detalle cómo trabajamos con las administraciones y nuestro trabajo en el sector público, le voy a dar pasar la palabra a Carolina, que os va a contar un poco más de qué tipos de proyectos estamos impulsando y cómo trabajamos.
No solo el micro. Hola, buenos días a todos. Un placer saludaros. Mi nombre es Carolina Vuelta y trabajo con Ana en la AI Factory como Key Account Manager para el sector público. O sea que si al final os animáis a trabajar con nosotros, eh, yo seré vuestro principal punto de acceso. Hasta ahora hemos visto qué es la BSCI Factory y cómo forma parte de la apuesta europea para acelerar la adopción de la inteligencia artificial, pero la pregunta realmente importante es qué significa todo esto para el sector público. En el Mentimeter de ahora, ¿no? Habéis compartido algunas de las principales barreras que encontráis, la preocupación por la privacidad, los trainings, la formación, etcétera. Y quizás el mensaje, ¿no?, que os queremos dar hoy aquí es que nosotros estamos aquí para ayudaros en proyectos grandes, pequeños y de cualquier naturaleza que vosotros hayáis encontrado hasta el momento. Sí que es cierto que bueno, a través de lo que nos vais explicando, ¿no? Sí, un momento, estamos con problemas técnicos que Sí, estamos las porque dos en no la puedes misma activar sala. ¿Pero por qué no se puede activar? No funciona. No La permite. anfitrión no permite. Mm, ya. Si no, espera, me apago. Te pongo el ordenador más cerca. Vale. La cámara, ¿no? A ver Vale. si se escucha mejor, ¿no? Decidme si me escucháis mejor. Vale. Sí. Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Que detectamos que las organizaciones públicas, las administraciones públicas, se encuentran principalmente ante dos ámbitos, dos grandes retos, ¿no? Quieren mejorar o quieren utilizar la inteligencia artificial para mejorar procesos internos, muchos de ellos de eficiencia, y mejorar los servicios de atención al ciudadano. ¿No? Estos son los grandes retos que os estáis encontrando y en los que veis potencial del uso de la IA. Aquí. Entonces, ¿cómo trabajamos? En la AI Factory diferenciamos estos dos grandes bloques y abordamos los proyectos tanto si son soluciones específicas o retos estratégicos. Y esto lo diferenciamos y os lo explicaremos más en detalle y el por qué tiene sentido, ¿no?, que lo estructuremos así. Como bien apuntaba, estamos aquí para dar apoyo tanto a retos pequeños como estratégicos o grandes que puedan tener las administraciones. Pero en ese sentido tenemos dos caminos porque no es lo mismo unos que otros y entendemos que en estos momentos hay administraciones públicas que ya tienen una hoja de ruta definida, que ya están trabajando con IA y hay otros que están en unos procesos mucho más incipientes que aún están viendo, ¿no?, pues qué les conviene más, cómo lo quieren abordar en otra fase. Y eso es normal. Por eso, para aquellos que tienen soluciones específicas o necesitan o tienen un reto con un principio y un fin más pequeñito, hemos desarrollado un catálogo vivo de 24 servicios, que son todos estos que se muestran aquí a continuación, que no iré uno a uno, pero sí que os daré una pincelada rápida de los que vemos que generan más interés, que son todos estos. Por ejemplo, apuntabais la necesidad de tener formación. Pues que sepáis que desde la AI Factory se están ofreciendo formaciones gratuitas a través de diferentes stakeholders que tenemos, como por ejemplo Fundación UPC, pues ahí ponemos a vuestra disposición estas formaciones. Compartimos, o sea, normalmente cuando recibimos una solicitud vuestra, registramos intereses, vemos qué formaciones os interesan, eh, las anotamos, lo ponemos en nuestro CRM y a partir de aquí os tenemos en el loop para deciros, mira, pues la semana que viene, el mes que viene, en octubre, van a haber estas formaciones, apúntate.
¿vale? Sí que es verdad que hay un cupo restringido, con lo cual es quien primero se apunta, primero se queda la plaza. Pero hemos detectado que la formación es una cosa que importa y por eso la estamos facilitando a diferentes niveles, tanto para más management como para perfiles mucho más técnicos, como para personas, ¿no?, que quieren ver cómo pueden aplicar la inteligencia artificial en su día a día. También tenemos servicios, ¿no?, pues para asesorar en software y en data, porque si recordáis, Ana comentaba antes que ofrecemos hasta 30 horas de consultoría de nuestros expertos. Como apuntábamos, tenemos en BSC diferentes equipos expertos, más de 1.000 investigadores con amplio conocimiento en diferentes materias, de clima, de datos, de inteligencia artificial, y nuestra voluntad es acompañaros y guiaros en todo el proceso. Pues si necesitáis asesoramiento, necesitáis guía porque estáis intentando desplegar un servicio, un agente, simplemente para ver exactamente qué valor tienen vuestros datos. Pues nosotros os proponemos que nos expliquéis en qué fase os encontráis, qué problemas tenéis y nosotros vemos qué servicios os podemos ofrecer, ¿vale? Si necesitáis hablar con nuestro experto en data, nuestro experto en software, nuestro experto en inteligencia artificial, en Trustworthy AI, eh, os asesoramos y os guiamos. También es importante que a veces se nos olvida comentaros que tenemos en BSC muchos datos. ¿Vale? Entonces, a veces para entrenar algoritmos, ¿no? Va bien crear simulaciones, entrenarlos, etcétera. Pues nosotros aquí tenemos un servicio de Data Discovery, ¿no? Que en función del proyecto que estéis desplegando, igual necesitáis algo, pues entonces vemos si nosotros tenemos datos que os sirvan para entrenar vuestra herramienta. Y esta también es interesante. Nosotros en BSC siempre decimos que no solo somos supercomputador, no solo somos supercomputación, ¿no? Somos mucho más. O sea, queremos que realmente nos veáis como un acompañamiento, que veáis el potencial de todos nuestros expertos y todo el conocimiento que hay para guiaros en todo el proceso, ¿no?, que complejo que es la adopción de la inteligencia artificial, para haceros la vida más fácil, porque al final nosotros tenemos una experiencia, ya nos hemos equivocado muchas veces, pues todo eso podemos ayudar a evitaros esos mismos fallos a vosotros, ¿no? Y que gastéis pues dinero mm, pues de forma absurda. Y Vale, pasamos a la sí. siguiente slide. Sí, así. Entonces, tenemos, ¿no?, un catálogo de servicios diseñado para dar atención específica en retos concretos, ¿no? Y luego hemos identificado que las administraciones públicas tienen retos mucho más transversales, mucho más estratégicos. Y aquí estamos trabajando con la SEDIA para poder abordarlos. Porque al final, si identificamos un reto que se replica en diferentes administraciones, tiene más sentido, ¿no?, que intentarlo abordar desde una forma mucho más transversal que permita escalarlo y replicarlo y ahorrar costes a todas las organizaciones. Entonces, aquí hemos visto que sí que hay cosas que se repiten, ¿no? Hay interés muy claro en acelerar o en utilizar la IA para contratación inteligente, traducciones automáticas multilingües, asistentes jurídicos, generador de chatbots, etcétera. Claro, al final, si vemos que se replica un mismo problema, un mismo reto en diferentes organizaciones, pues tendrá más sentido crear una solución transversal que se permita, bueno, que tenga sentido replicarla en todas las organizaciones. Y entonces esto es el otro grande bloque en el que estamos trabajando. ¿Y cómo lo hacemos? ¿No? Pues con la fórmula BSC. Porque al final el BSC es muchas cosas, ¿no? Es supercomputación, es conocimiento y es inteligencia aplicada. El BSC es mucho más complejo. Mira, aquí Fabricio luego os explicará más, pero queríamos poner un poco el contexto porque en BSC, por ejemplo, hemos desarrollado Aina y Alia, que es una especie de inteligencia artificial, ¿no?, en lenguas cooficiales. Y es un claro ejemplo de infraestructura abierta, soberana, segura, transparente y auditable.
hacia donde, bueno, un valor que luego ya nos contará él más en detalle, pero que es un ejemplo con lo que BSC puede ayudar. ¿Qué pasa cuando ciencia, inteligencia artificial y computación se unen? Pues que el impacto ocurre. BSC es mucho más que un supercomputador. En BSC hemos conseguido, ¿no? O que gracias a la bueno, pues que por ejemplo, hemos conseguido detectar que una tecnología que se construyó o se consiguió para el análisis del subsuelo, actualmente se está utilizando para la detección prematura del cáncer de mama. Y eso es lo que pasa con la fórmula BSC. Es lo que pasa cuando se unen años de experiencia, equipos multidisciplinares, supercomputación y conocimiento. Que al final una tecnología que era inicialmente para un propósito se acaba destinando o se ve el beneficio y el impacto que tiene en otros campos, como puede ser la salud y en esta detección del cáncer de mama sin radiación. ¿Cómo podéis acceder a nuestros servicios? Porque ahora ya no se trata, ¿no?, de qué es lo que puede hacer el BSC, creo que ha quedado latente, qué es lo que puede hacer el BSC por vosotros. Yo creo que la pregunta aquí es, ¿qué queréis, dónde queréis que el BSC os acompañe, ¿no? ¿Qué necesitáis vosotros del BSC? Ahora que sabéis todo lo que podemos ofrecer, el acompañamiento que os podemos prestar, simplemente saber que estamos aquí para lo que necesitéis. No tengáis duda, problema en mandarnos cualquier mail. Estaremos encantadísimas de responderos y ayudaros. Nuestro proceso es muy simple. La BSC iFactory ha nacido para facilitar el acceso, para hacerlo todo mucho más accesible, para lograr que todo este conocimiento que hemos conseguido en BSC estos años llegue a cuanta más gente mejor, con el fin de poder acelerar la adopción de la IA de la forma más transparente y más fácil posible. Eh, Nuestro sistema es muy fácil. Tenemos un formulario que tenéis que rellenar por un tema de GDPR, ¿vale? Nosotros lo recibimos, nos ponemos en contacto con vosotros, os proponemos una llamada para entender bien el reto el que tengáis, grande o pequeño, y a partir de aquí activamos diferentes mecanismos internos para darles respuesta. Pero hacemos una evaluación conjunta con nuestros expertos, interna en BCC y con vosotros. Eh, Diseñamos una propuesta, la validamos con vosotros para entender qué es lo que se ajusta realmente y nos ponemos manos a la obra. Que vemos que pasa el tiempo, lo hemos terminado y hay más cosas en las que queramos trabajar, pues volvemos a hablar y vemos cómo podemos dar solución a ese nuevo reto que haya podido surgir en el proceso. Pero sobre todo, deciros que estamos aquí para lo que necesitéis, que os animamos a mandar un formulario con aquellas dudas que tengáis y creo que podemos dar paso a Fabricio que os dará... Sí, luego solo decir a lo mejor que compartir, o sea, obviamente compartiremos nuestros slides con la organización y que entonces tendréis aquí todos los links a nuestro, bueno, al Typeform que mencionaba Carolina, a nuestra web, a nuestra newsletter y a todos nuestros canales. Luego lo compartiremos. Y sí, ahora podemos dar paso a Fabricio y seguimos con la sesión. Muchas gracias. Compartir. Ahora sí. Desmuteado, gracias, Ana Carolina. Hola a todos, soy Fabricio Carraro, trabajo aquí en el BCC en el equipo de Applied Intelligence dentro del AI Institute y estamos también aquí con las AI Factories ayudando a empresas, a centros
a entidades y la administración pública con todo. Si me dejáis compartir ahora lo que tengo aquí, a ver, ¿lo ves, Ana? Sí, perfecto, genial. Yo creé algunas slides, pero muy rápido. Lo que voy a hablar aquí es más para enseñaros lo que estamos haciendo y daros también algunas sugerencias de cómo continuar, de qué se puede hacer, qué se debe hacer, qué no se debe hacer también. Exactamente también en la administración pública, es la parte importante, porque es un poco distinta, porque sabemos que la IA ya está operativa en los gobiernos, ya está funcionando, y también hay un coste que es mayor que en el sector privado. Si una empresa hace algo malo, lo que hace es perder un cliente o dos clientes o 10 clientes. Si hace algo, si nosotros que estamos en la administración pública hacemos algo malo, ya cambia mucho lo que podemos, lo que no podemos hacer y cambia también porque hay cosas legales que pueden recaer sobre nosotros y afecta al ciudadano que está pagando los impuestos, ¿no? Un informe salió el año pasado, a finales del año pasado de la OCDE, con 200 casos reales de IA que ya están corriendo en gobiernos con 11 funciones públicas y esto es del año pasado. Desde entonces ya se han pasado más de 6, 7, 8 meses y ahora la cosa ya está bastante más avanzada. Por ejemplo, tenemos algunos casos aquí mismo en España. El Ayuntamiento de Avilés, que tiene Avibot, que ha sido construido con 1 Million Bot. El de Murcia, que tiene Rossi también para atención ciudadana, trámites municipales. Hay también el GovTech Lab con predicciones de incendios forestales, detección de corrupción en contratos, automatización de procesos. Son algunos casos, hay muchísimos más, algunos en los cuales estamos nosotros también del BSC. Y la parte que había comentado, hay algunos puntos que son importantes tener en cuenta que tenemos que hacer. Tenemos que producir nosotros cuando implementamos la IA en la administración pública. Algunos generales son empezar por casos de bajo riesgo, las low hanging fruits que la gente dice normalmente, y desde ahí aumentar, medir cómo va, escalar para los casos un poco más complejos. Siempre tener supervisión humana real, que es lo que llaman human in the loop, el humano dentro el proceso para saber cómo analizar si esto va bien, si esto no va bien, principalmente en casos de alto riesgo. Tener transparencia al ciudadano es algo que ya está en el artículo 50. Si está hablando con una persona o con una IA, formar al equipo dentro. Estamos aquí para ayudar con esto también, pero este dato que tenemos desde la web, bueno, del año pasado también, que solo el 28% de los ayuntamientos, de la administración pública global, había formado a su personal y esto también ya es algo que se debe hacer. Y inventariar los sistemas, creo que Ana o Carolina han comentado sobre el Shadow AI, que es utilizar la IA. Eh, la gente que utiliza la IA sin tenerlo marcado que se está utilizando. Y eso es algo que sabemos que la gente está utilizando la IA. Está utilizando un ChatGPT, un Gemini, un Claude, o un DeepSeek, lo que sea. Incluso esto, en modo no oficial, se debería inventariar para después empezar a poner un plan un poco más abierto de una IA para todos, que esté, esta sí, ya inventariada y con procesos jurídicos, que esté aprobada por los gobiernos, por los ayuntamientos y todo esto. Por la parte técnica, hay cosas que se puede hacer. Por ejemplo, un RAG, que es básicamente utilizar la IA no para crear una respuesta de cuántos días de vacaciones tengo por año o cosas que se va a inventar porque no tiene esa información, sino utilizar datos que están abiertos. Ups, aquí, sino utilizar datos que ya están abiertos, que son de fuentes oficiales, fuentes públicas, para buscar esta información ahí y ofrecerlas a la gente que trabaja en la administración pública, pero también al ciudadano, puede ser. Y siempre
citando la fuente. Esto se puede hacer con un RAG, que es esta técnica que se usa para no dar la respuesta basada en lo que dice la IA, sino en documentos oficiales. Loguear, o sea, grabar cada decisión. ¿Por qué la IA eligió este camino, esta ruta aquí para dar la respuesta? ¿Y cuál respuesta fue ofrecida al funcionario público o al ciudadano? Y eso después se puede medir, se puede analizar. Las tasas de error y cosas así, cómo mejorar un prompt, hacer un poco de prompt engineering, cambiar el modelo, cosas que se puede hacer. Y también es un requisito técnico de alto riesgo de la IA Act. Y la cosa más importante de qué debemos hacer, mínimo privilegio. Leer, no hay un problema, la IA puede leer cosas, pero si hay que cambiar una información, si hay que escribir algo, eso necesita aprobación humana, el human in the loop, el humano en el proceso. Los don'ts, qué cosas debemos evitar. Nada de social scoring ni categorización biométrica de características protegidas, son cosas prohibidas desde el 2025. No automatizar decisiones que afecten a derechos sin un humano esté ahí aprobando. No desplegar cosas sin avisar al ciudadano, o sea, cosas que ya habíamos dicho antes también. Y referencia de gobernanza, de la política interna, de qué estamos haciendo. Había un general aquí que sería también, por ejemplo, que tiene que ver con la gobernanza de no utilizar Shadow AI, pero como he dicho, sabemos que la gente lo utiliza, por lo menos hay que inventariarlo. Y de parte técnica, no responder hechos o normas desde la memoria, utilizar un sistema RAG, no dar escritura sin confirmación de un humano, no tratar la entrada como instrucción y no mandar más datos de la cuenta, mandar solo lo que se ha pedido, solo la cosa necesaria y mucho cuidado con datos personales, mandar información de ciudadanos a APIs externas. O sea, es una cosa que está muy eh, en la media ahora mismo por el caso que pasó con el modelo Claude Fable y Claude Mythos también de la empresa Anthropic hace un par de semanas, que es el riesgo de depender de un proveedor extranjero. La gente estaba toda hablando desde hace, no sé, 6, 7 meses, que wow, Cloud Code, Cloud es muy bueno, es la mejoría que existe ahora mismo. Y empresas de todo el mundo estaban mandando sus datos hacia esta API, o sea, hasta los servidores que están en Estados Unidos de Cloud y sacaron este modelo, el Cloud Fable, que es fantástico, de verdad, es muy bueno, pero después de 3 días que estaba funcionando, el gobierno de los Estados Unidos dijo, no, es demasiado poderoso, solo ciudadanos americanos estadounidenses podrán tener acceso a este modelo. Mandó y Anthropic, la empresa de Cloud, tuvo creo que 90 minutos para implementar estos cambios. Como es algo imposible de hacer, incluso los funcionarios de Anthropic, que no son ciudadanos estadounidenses, no podrían tener acceso, no podrían utilizar este modelo. O sea, han preferido simplemente bloquear todo esto. Y es un problema. Imagina que tienes tu administración pública o todo el ecosistema español utilizando la API ahora de Anthropic, pero podría ser de otras empresas también. OpenAI ahora quiere sacar un modelo similar, el GPT 5.6, y no pudo hacerlo sin antes pasar por una aprobación del gobierno. Del día a la noche, o de la noche al día, puede Trump o otro presidente o el gobierno, otras partes del gobierno, decidir que no, solo ciudadanos de los Estados Unidos pueden utilizar estos modelos. ¿Y qué hacemos nosotros si no tenemos una IA soberana, una IA nuestra que controlamos nosotros aquí en España o en la Unión Europea? Es una cosa, es un problema grandísimo para los próximos meses y años. Aún más cuando tenemos cada vez modelos más potentes, más poderosos, que eso se cambia, se convierte en una ventaja de Estado, como tener una bomba, como tener una tecnología muy avanzada, como construcción de aviones, que solo, por ejemplo, algunos gobiernos
tienen esto, no se comparte esta información. Por ahora, los americanos dan las APIs, los chinos proveen modelos abiertos y mañana, y en 3 meses, y en 2 años, ¿cómo será esto? Por eso es importantísimo tener esto en cuenta, que el servicio público español, europeo, no puede depender de la decisión de otro gobierno. La soberanía depende de tener los datos, que nuestros datos, que sepamos qué datos están en los modelos, pero también que los datos que los ciudadanos europeos se mandan a estas IAs no se vayan a servidores que están en Estados Unidos o a APIs, servidores que están en Estados Unidos, en China, en África, en ninguna otra parte, que se queden aquí en Europa. También la lengua, los modelos que construimos aquí en el BCC tienen este enfoque de la lengua española, la lengua catalana, gallego, euskera, lenguas oficiales del Estado español, también lenguas de la Unión Europea. Y también la auditabilidad, tener los datos abiertos, saber qué datos están ahí en el modelo, con qué datos se han entrenado, que no sean datos robados, entre comillas, o no, no tanta comillas así, porque que sabemos que las empresas en teoría lo hacen. Tenemos obligaciones con el AI Act. Son capas muy importantes, hay otras también, pero estas son algunas de las más importantes. Pero tener aquí la infraestructura de la IA en España. Y aquí en el BCC tenemos algunos proyectos que ha comentado ya, creo que Carolina, que son proyectos, el proyecto ALIA, que ha sido construido con la Generalitat, perdón, el proyecto AINA, que ha sido construido con la Generalitat aquí de Cataluña, que son modelos centrados en el catalán, ya sea para texto, para audio, para producción y reconocimiento de voces, traducción también. El proyecto ALIA, que es la infraestructura pública de España. Esto sí tenemos un modelo que es un poco más grande, que entrenado en español, las lenguas cooficiales de España, lenguas europeas también, un poco más poderoso, modelos coordinados por el BCC, entrenados en el Mare Nostrum 5, que es nuestro supercomputador. Y en Europa también estamos participando ahora en el proyecto Open Euro LLM, que se va a desarrollar modelos de tamaños variados, pero también con otros centros europeos. Es un consorcio europeo para construir modelos soberanos de lenguaje abiertos. Y puedo, por fin aquí, daros un ejemplo de qué estamos haciendo aquí con esto como para administración pública. Tenemos un proyecto que estamos desarrollando en parcería con una empresa que utiliza los datos abiertos aquí de la Generalitat de Cataluña. Se llaman dades obertas. Son estos datos que cada uno puede analizar, el ciudadano puede analizar, y eso sirve para ayudar ya sea a la persona, al funcionario que trabaja en la administración pública, pero también al ciudadano que puede visualizarlo. Déjame cambiar aquí la página. Os hago una live demo de lo que tenemos aquí. En esta live demo estoy eligiendo aquí un modelo abierto, el GLM 5.2, pero hay otros que podemos elegir. Estamos haciendo muchas pruebas con eso para ver cuál es mejor. Y puedes hacer una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje del volumen embalsado del embalse de São, Vilanova de São, un municipio aquí, el 31 de mayo de 2026? Ups. Es el problema de live demos. Siempre pasa esto con... Ah, vale, porque había perdido la autorización. Aquí, ahí está. La misma pregunta. Lo que está haciendo esto es buscar en Socrata, que tenemos un servidor MSP. MSP es básicamente un protocolo que te deja buscar información utilizando no el conocimiento de la IA, sino alguna función que metes ahí y te deja buscar en bases de datos reales, aquí, por ejemplo, de estos datos abiertos. Y me contesta después de algunas búsquedas en las bases de datos, aquí limitando y todo, aquí las 3 búsquedas, encontró y basado
en estos datos, que son de los datos abiertos de Cataluña, me contesta que el 31 de mayo el porcentaje de volumen embalsado fue del 91,4%, con un volumen de 151, nivel absoluto de 422. Los datos proceden del conjunto de datos, cantidad de agua, de embalsamientos, del Conquest Internet de Cataluña. ¿Y qué es eso, básicamente? Podemos continuar a ver aquí. Lo que hace, tenemos esta aplicación de IA que os he enseñado, que estamos utilizando en Open Web UI, que es un sistema abierto, un sistema open source que podemos implementar con cualquier búsqueda, simplemente con cualquier IA abierta también, cualquier modelo abierto. Tenemos el modelo, que en este caso he utilizado el GLM 5.2, pero podría ser uno de los modelos nuestros, cualquier uno con el system prompt, los parámetros. Esto, cuando recibe una pregunta, le manda la pregunta a este sistema de Socrata, que tiene ese servidor MCP. Tiene muchas opciones de búsqueda ahí en diferentes bases de datos. Busca en el portal de datos abiertas, que tiene 1500 datasets, y te da una respuesta. Si queremos ver más en detalle lo que hace, tenemos el System Prompt, o sea, el prompt que mandas que está ahí en el modelo de IA, en el LLM, un esquema que es básicamente el patrón, el estándar que queremos tener, la pregunta y la respuesta que mandamos. El usuario manda una pregunta y este harness, que es la palabra del año 2026, es básicamente el sistema que tiene acceso a estas herramientas. eh, Piensa, vale, este ciudadano o esta persona, ese funcionario, quiere buscar datos que probablemente están aquí en algún conjunto de datos. Déjame buscar en el catálogo aquí de servidores, de bases de datos que tengo, cuál podría tener esta información. Y empieza a hacer un montón de loops y razonar, buscar, y va y vuelta, va y vuelve en el catálogo. Luego encuentra en el catálogo en la base de datos más probable, busca estos datos ahí, o sea, por este acceso que tiene, razona aún más y al final, después de hacer algunos flujos de razonamiento, da al funcionario o al usuario final la respuesta final que ha sido encontrada ahí. Esto es una de las cosas que se puede hacer y que es muy útil cuando tenéis información pública, que sé que vuestros gobiernos también tienen, el gobierno de Canarias también tiene información pública abierta. Esto se podría hacer también utilizando aquí las AI Factories. Aquí el propio portal que tenéis, ¿no? Datos.gov.es, también tenéis el Datos Canarias, el portal europeo de datos, se podría hacer algo similar para vosotros. Y es básicamente esto, la información. En resumen, empezar por bajo riesgo, ir midiendo y escalando, tener siempre un humano en el bucle, en el proceso, tener transparencia hacia el ciudadano, y la soberanía no es solo una cuestión de ideología, es tener control sobre el futuro de España, el futuro de la Unión Europea, para que otro gobierno no diga: a partir de hoy no tenéis acceso a nada, volvéis a la Edad Media. Es básicamente esto, Carolina, Ana, muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio, muy útil. Muy útil. Vale, nosotras tal y como habíamos estructurado la sesión, habíamos planeado ahora un break de 10 minutitos antes de seguir con la segunda sesión, bueno, la segunda breve presentación de otro compañero del BSC. Así que diría que podemos volver a conectarnos. Bueno, o sea, lo dejamos así un poco de break y a las 10:30 retomamos la Sí, sesión, a ¿vale? no ser que alguien quiera acercarse. De acuerdo. Ana. Patricio, cuando quieras, puedes empezar a presentar. Estás muteado ahora. No sé si a lo mejor, no sé si desde la administración te tienen que dar permiso. A ver.
Hola, ahora sí. Vale, muchas gracias. Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Comparto la pantalla. Vale. Vamos a hacer una presentación de 15 minutos, pero más que nada orientada a preguntas. Entonces, si tenéis cualquier... Perdona, Patricio, se te escucha un poco bajo. ¿Puedes mirar a ver si son los Mm, settings o no sé? Vale, lo intentamos. Mm, ¿Cómo me escucháis ahí? Si queréis, puedo intentar hablar más fuerte y así lo resolvemos o seguís escuchando bajo. Sí, se te escucha bajito. No sé si es que estás con el audio del ordenador o... Estoy con el audio del ordenador, pero en Ya. modo normal. Pero si me escucháis bien ahí, Sí, decídmelo. si puedes intentar hablar más alto un poco, Venga, yo creo que bien. venga, Gracias. ahí está bien. Bueno, lo intentamos. Vale, entonces, más que nada les quiero comentar lo que hacemos a nivel de BCC en temas de planificación urbana, lo que conocemos como gemelos digitales para ciudades. Y os quería comentar un poco, porque dado que creo que es algo que os puede interesar, es algo en que hemos tenido experiencia de otros proyectos, y en particular un proyecto que se llamó B-City, que es un proyecto financiado con fondos de recuperación europeos y que, tal como comentaban nuestras compañeras, en vez de ser como centro público, lo que queríamos dar es una solución de nivel de centro público a enfocarnos en el tema de gemelos digitales para ciudades. Entonces, a diferencia de muchos gemelos digitales, quisimos darle una apuesta a entender las personas que viven en las ciudades y porque creo que eso es algo que faltaba en los gemelos digitales actuales. Entonces, no os voy a dar mucho la lata, pero si tenéis preguntas, preguntad directamente. Entonces, nos enfocamos en tres áreas básicamente, que son las siguientes. Por un lado, esto fue una plataforma de ciudades, que luego lo vais a ver a continuación, en donde cada ciudad puede levantar su caso de uso, que un caso de uso va a ser una solución a un problema relativamente concreto. Pero no solo eso, sino que también nos enfocamos como centro de investigación en hacer nuestros propios estudios de problemas que pueden estar afectando a una ciudad. Y que quiero brevemente hablar un poco de los tres. Por un lado está la plataforma como tal, que es esta que veis aquí, que es una plataforma web en donde vais a tener acceso a diferentes casos de uso, como hablábamos, y luego un mapa que puede ser 3D o 2D en función de la solución que queramos dar, y en este caso estamos viendo cómo los peatones se mueven a través de Barcelona en una simulación de pronóstico de movilidad a nivel peatonal. Esto es algo que en general las ciudades no cuentan con una solución así. Básicamente los departamentos de movilidad se enfocan más a cuatro ruedas, básicamente. Entonces nuestro enfoque fue, como luego lo vais a ver, pronóstico para bicicletas y pronóstico peatonal. Esto es básicamente el look and feel de la plataforma. ¿Ok? Entonces, la idea es que aquí las planificadoras urbanas puedan generar distintas soluciones y distintos casos de uso. ¿Vale? ¿Qué pasaría si yo peatonalizo esta sección de la calle? ¿Qué pasaría si yo se me ocurre hacer un nuevo parque o una nueva urbanización? ¿Cómo cambia la estructura y cómo cambia el comportamiento del barrio en sí? Esas son las soluciones que generalmente nos enfocamos. Vale, muy brevemente quería también entrar un poco en casos de uso, que es lo que vais a ver ahora, y que para las ciudades con las que trabajamos con Barcelona, Viladecans y Kobe en particular, en Japón, que luego ya, si queréis, hablamos el por qué. Nos enfocamos en estas cinco soluciones, pero vais a ver que tenemos otras soluciones al respecto. Ciclabilidad, temas de ciclovías, cómo extender las ciclovías y cómo hacer que las ciclovías de cierta forma vayan por la zona que requieren ir. Respirabilidad, pero entendido en el sentido de flujo de aire, como el flujo de aire en función de la ciudad pasa por distintas áreas de la ciudad, que luego veremos cómo. Movilidad, que es el caso relativamente más clásico, pero no por ello el más fácil, sino que es uno de los más complicados de gestionar.
movilidad a nivel de coches, pero movilidad también peatonal y diversidad de las áreas a nivel de cómo es el patrón de gente que se mueve en un cierto barrio, que luego lo veremos. Temas de sostenibilidad, temas de circularidad, ciudades circulares, cómo enfocarse a nivel de áreas de sostenibilidad, que luego veremos. Y finalmente, proximidad o lo que se conoce como ciudades de 15 minutos, que creo que también tendréis, los que trabajáis en urbanismo, tendréis más presente. Por ejemplo, caso con el que trabajamos, eso es un tema de movilidad peatonal en Barcelona. Lo que veis a la izquierda es gran parte de Barcelona con un modelo de simulación. Cada puntito que veis ahí representa a 10 peatones para hacerlo de forma más simple y escalable. Y el color representa tipo de movilidad. O sea, si voy al trabajo, si voy a la escuela, si voy simplemente por compras. Y esto es lo que da es información relevante no solo a nivel de cantidad de peatones, sino que también a nivel de cuál es el patrón de movilidad que la ciudad lleva en función de los distintos barrios. Que creo que eso es algo interesante. Esto lo hicimos con un modelo open source de código abierto, que es algo que también se puede escalar y replicar en otras ciudades. Así que también por eso lo traigo aquí a- como solución. Aquí tenemos un caso de uso de solución de ciclovías, extensión de ciclovías, cómo extender las ciclovías, en este caso para Viladecans, pero no solo una extensión que tenga que ver a nivel de la infraestructura y del entorno construido, sino que también de cómo como planificadora urbana quiero priorizar las áreas por las que quiero que pase. Si quiero que la ciclovía le dé más importancia, por ejemplo, a los hospitales que tengo cerca, puedo intentar hacer una extensión de ciclovía que tenga más en consideración esas áreas. Educación, administración, lo que veis a la derecha. Y en función de eso, se puede hacer una planificación en fases, no sé, a 5 años, por ejemplo, en donde se va teniendo en cuenta la priorización, se da un escenario de extensión de ciclovías de acuerdo a eso. O sea, como veis, no son soluciones que, que sean simplemente plug and play, sino que es básicamente una solución que siempre se trabaja con la ciudad, en este caso, la priorización del planificador urbana que realmente conoce la ciudad, que es la parte importante y relevante para estos casos. Si no, es relativamente simple, pero no se llega a la solución que se requiere. Vale, entonces, aparte de eso, quería pasar a estudios, pero si tenéis preguntas, simplemente comentar o, dado que Veo, estaba... Patricio, no sé si, pues digo, por a lo mejor ya que lo has mencionado ahora y veo que en el chat hay un par de preguntas, lo mismo tiene sentido Venga. responderlas ahora, que preguntan eso, que cómo se cogen los patrones, si es por el móvil de las personas o a través de otro sistema, y creo que la segunda es parecida, que cómo se detectan a las personas, ¿no? Vale, ¿Cómo? bien. Sí. A nivel de Barcelona lo que hicimos fue comprar datos. Compramos datos de TomTom, que tiene... eso es 4 ruedas, ¿vale? Y a nivel peatonal, gran parte de los datos se pueden trabajar con la simulación de datos de Midma, de que son datos de móviles, o también lo que hicimos fue comprar datos de movilidad. Hay empresas que ya venden el paquete, digamos, de movilidad completo y son las empresas las que se dedican a gestionar datos de movilidad y datos de aplicaciones. Hay muchas aplicaciones móviles en donde uno acepta sin saber que acepta y hay empresas que eso lo recopilan, lo anonimizan y luego te entregan un producto de estimado de por dónde se mueve la gente. En este caso, esto es, por ejemplo, una modelización que se llama Sumo, el paquete abierto que se utilizó. Y con Sumo lo que puedes hacer es partir incluso de cero, sin ningún dato que tengas. Sumo se puede inventar, entre comillas, los datos, sabiendo dónde están, porque esto parte con datos de OpenStreetMap, que son datos abiertos. Por ejemplo, si la simulación sabe que tenemos un centro comercial cerca, va a presuponer que ahí hay mucho movimiento de gente. Sí, lo mismo con escuelas y lo mismo con parques. Esa es la solución. Cuando no tienes ningún dato, puedes partir de cero, que a ver, es una solución aproximada que obviamente que habrá que modificar, pero
partiendo de cero se puede, con datos abiertos. La otra opción, que es la opción más fina, es que la propia ciudad pueda comprar datos o si no, comenzar con datos como los datos del misma, que son datos abiertos. ¿Vale? Venga, gracias, Ana. Si queda alguna pregunta, id poniendo en el chat y lo vamos viendo sin problema. No, adelante, adelante. Vale, gracias. Vale, a nivel de estudios, que esto también, para los que estáis en Barcelona, esto es la Fira de Barcelona, donde se hace el Mobile World Congress, donde se hacen muchos eventos grandes. En este tipo de eventos, también lo que hace la organización es intentar revisar por dónde se mueven las personas, los participantes a estos eventos, ya sea grandes ferias o también sea eventos de música que se comportan de la misma forma. Entonces, por temas de movilidad anonimizado, lo que podemos hacer es revisar por dónde se mueve la gente en los distintos pabellones y esto da mucha información a la organización de patrones de movilidad y qué patrones debe revisar. Caso muy simple, por ejemplo, que es bastante simple, pero para que tengáis una idea, es cuándo entra la gente, a qué hora entra la gente y a qué hora marcha normalmente en función de eso. Esto se puede llevar a patrones de comportamiento. Por ejemplo, en una feria es ciertas personas tendrán un comportamiento, por ejemplo, similar. Por ejemplo, en el Mobile World Congress se puede ver, no sé, que, por ejemplo, los participantes que van al stand de Microsoft, luego irán al stand de Google y así generas un patrón de movilidad. Y con eso puedes, de forma anonimizada, nuevamente, entender un poco el movimiento de los participantes en este tipo de eventos. Y eso también se hace de la misma forma a nivel de grandes eventos musicales. ¿Ok? Es algo que sí hacemos y es algo que hacemos de patrones de movilidad. Algo también que, como imagináis, es un tema preocupante a nivel europeo en las ciudades, el tema de gentrificación y como, por ejemplo, el alquiler de habitaciones de turismo y de pisos turísticos están impactando la ciudad. En este caso, compramos datos de Idealista y podemos ver un poco la serie de tiempo de cómo cambia el precio a nivel de alquiler y de compra en los distintos barrios de Barcelona. Barcelona siempre ha tenido una preocupación a nivel de, digámoslo, el huevo y la gallina. O sea, si hago una intervención pública, ya sea una peatonalización de una calle o lo que llaman aquí superillas o ejes verdes, si es la superilla, la propia intervención del ayuntamiento la que aumenta el precio o simplemente es algo producto del turismo. Esto es algo que estamos estudiando y algo que estudiamos con los datos de Idealista. Y esto como tal se puede replicar a otras ciudades sin problema. Y es algo que realmente sigue siendo una pregunta abierta, pero que es muy interesante a nivel de estudio. Algo muy similar, también para los que preguntasteis, esto se hace con datos de movilidad, es cuán diversa es una ciudad y cuán diversa es la movilidad de una ciudad. Si veis por aquí el centro de Barcelona, esto es diversidad en muy grandes rasgos. Mientras más amarillo, más diversas son las personas que caminan por esa sección de la ciudad. Diversidad, por ejemplo, en temas de ingreso. Y, por ejemplo, veis que en el centro de Barcelona se ve que es mucho más diverso que en áreas que tienen un patrón definido, como por ejemplo puede ser esta. ¿Ok? Entonces, esos son otros temas que estudiamos. Cuán diverso, imaginaros a nivel sociodemográfico, a nivel, por ejemplo, de patrones de ingreso, son las áreas de una ciudad y en función de eso, cuáles son los servicios que necesitan y cuáles son las distintas acciones, por ejemplo, que tiene que tomar una ciudad acorde. Algo también que ahora mismo estamos viviendo, olas de calor. eh, con datos de sociodemografía, esto es un mapa de Barcelona en donde visualizamos dónde está la población vulnerable al calor. Y en función de eso, evaluamos una política urbana del ayuntamiento de en dónde están ubicados los refugios climáticos de Barcelona para intentar apoyar las olas de calor. Lo que veis en azul es toda la red de refugios climáticos y lo que veis en rojo es
lo que en principio, donde vive la población vulnerable. Si os fijáis, todavía hay áreas en donde hay algunos huecos que Barcelona debería cubrir. Y también en el caso de Barcelona hay que preocuparse de que las bibliotecas conforman toda esta red y las bibliotecas están cerradas en el mes de agosto, que es algo que hay que ver. Entonces, estos son estudios que hacemos, estudios a nivel de preocupaciones urbanas, preocupaciones de servicios, métricas de servicio, que pueden ser replicables a otras ciudades en función de lo que se pide. Muy rápido también, como os imagináis, estamos involucrados en proyectos europeos, encantados de colaborar a nivel de proyectos europeos y muy rápido puedo pasar, porque creo que ya voy en tiempo, que son intervenciones urbanas y accidentalidad. Esto, por ejemplo, es una intervención urbana en Barcelona, que normalmente es lo que se llama ahora un eje verde. Y queríamos ver, por ejemplo, en Barcelona, cómo es el nivel de accidentalidad en función de las edades en donde estamos. No os la visualización es fea, lo digo desde ya. Aquí en este caso es solo un prototipo y nos preocupamos de los datos, pero no es una visualización en producción. Pero me quise arriesgar y la quise traer aquí a esta presentación para que veáis un poco lo que podemos hacer. Lo que está marcado en puntitos son nivel de accidentes y nivel desde accidente fatal a accidente sin injury, sin riesgo. Y están marcados en todo el área de Barcelona. Y lo que está en rojo es predicción de flujo de coches, digámoslo, en función de. Esto es algo que estamos trabajando para un proyecto europeo que se quiere un poco tener un poco no solo el pulso de la ciudad a nivel de donde vive la gente, sino que también a nivel de movilidad y qué problemas a nivel de movilidad pueden ocurrir. Aquí hay accidentes no solo de coches, sino que accidentes en ciclovías y accidentes a nivel peatonales, por ejemplo. Esto es algo que también ahora mismo es una preocupación en las ciudades que quise traer aquí a la presentación. Lo que os imagináis, ciudades de 15 minutos y cuán accesibles, pero también algo que no se ve es un poco accesibilidad a nivel de paradas de buses. Las paradas de buses están o no eh, en los lugares que corresponden y tienen servicio, por ejemplo, de silla de ruedas, servicios para personas con movilidad reducidas o no. Entonces, también lo que podemos mapear es si las paradas de buses en Barcelona tienen servicios de accesibilidad o si, por el contrario, no son accesibles ahora mismo. Eso es algo que en el proyecto europeo Real que estamos trabajando y que se puede escalar y replicar a otras ciudades. Eso es básicamente lo que quería comentar. Simplemente para cerrar, comentar que como centro público de investigación trabajamos a nivel europeo con las redes europeas para generar los estándares de las ciudades. Estamos trabajando en los MIMS, que son los mecanismos mínimos interoperables para cómo generar gemelos digitales. También estamos trabajando en lo que se llama la iniciativa EDI, que es cómo Europa quiere generar los estándares de los gemelos digitales y cómo trabajarlos, y así con distintas redes europeas para dar una solución a nivel de soberanía de datos y soluciones digitales también en todos los problemas que tienen que ver con infraestructura urbana y con cómo se piensa una ciudad como tal. Y con esto básicamente quería cerrar y si tienes preguntas, encantado. Genial, muchas gracias. No sé, lo mismo podemos dar un par de minutitos para preguntas si ya que estamos. Pero veo que hay mucha gente, entonces tampoco sé si es factible. A ver, estoy viendo, digo, obviamente no se va a poder contestar a todo el mundo, pero bueno, podemos intentar contestar a un par de preguntas. Preguntan, ¿se podría aplicar en el entorno de Canarias para la protección de los espacios naturales protegidos dentro del territorio? Si es básicamente, si están los datos, se puede primero partir, que ayuda bastante, poniendo todo esto en un mapa y viendo todo lo que se llama análisis de datos geoespacial. Porque muchas veces ver los datos en una tabla te oculta que, por ejemplo, puede que un problema que tengas
se refiere a dónde está ubicado en un mapa y un mapa como tal te ayuda a revisar eso. Y luego se puede aplicar IA, llamemos, o Machine Learning, como lo quieras llamar, a los datos en el mapa mismo, que eso ayuda bastante a que trabajarlo en una tabla. ¿Vale? Así que sí, sí, basta compartir con datos. En general partimos con datos abiertos, así que porque sabemos lo complicado que es que las ciudades puedan disponer de datos al inicio del proyecto, así que no hay problema. Partimos siempre con datos abiertos y en función de eso, en función de los datos que tengáis, podemos aplicarlo sin problema. Perfecto. Sí, no, yo creo, preguntan una pregunta similar también de si se puede establecer, yo creo que la respuesta va a ser como la que has dado, de si se puede establecer las zonas urbanas tensionadas por sobreturismo. Me imagino que sí, eso depende de los datos todo, ¿no? Tal cual, tal Sí. cual. Y así como es un problema que sí estamos atacando, como viste, a nivel de gentrificación, a nivel de alquiler turístico, así que sí, sí que es Vale. un tema de lo que atacamos. Vale, y también una última pregunta, y creo que cerramos ahí porque si no, no nos va a dar tiempo. La compra de datos a Idealista, que si es fiable, que si no hay datos oficiales. Me imagino esto, no sé si... Vale, sí, muy rápido, pero si quieres en un correo seguimos hablando. Cataluña también tiene datos oficiales y lo que nos dimos cuenta es que Idealista y los datos oficiales de Cataluña normalmente hay simplemente un shift de 200 euros más. O sea, todos los alquileres que están en Idealista es simplemente 200 más arriba todas las líneas de tendencia de los datos oficiales. O sea, si puedes o bien comprar datos a Idealista, que honestamente no son tan caros, y la otra opción es partir con datos oficiales y verás que Idealista simplemente están un poquito levantados los precios nada más. Perfecto. Pues muchas gracias, Patricio. Yo creo que con eso podemos terminar tu presentación. Voy a volver a compartir pantalla ahora mismo y muchas gracias. Compartiremos todas las presentaciones y yo creo así un poco también para resumir un poco después de la intervención de Patricio y también de la de Fabricio, lo importante es al final que veáis el tipo de investigadores que tenemos en el BSC, ¿no? Y las diferentes tecnologías y proyectos en los que se está trabajando para que os podáis hacer un poco una idea del acceso a información al que podéis acceder a través de la AI Factory, ¿vale? Em, así que eso, muchas gracias, Patricio. Voy a compartir otra vez pantalla yo. Y dejamos abierto 5 minutitos también más por si tenéis alguna pregunta. Toque comparto. ¿Alguna pregunta sobre la AI Factory, acceso a la AI Factory? Se está viendo la pantalla, ¿no? Sí. Sí, perfecto, eso. Sí, como os comentábamos en la presentación, si sois una startup, una pyme o en este caso obviamente entiendo que la mayoría sois una entidad del sector público, podéis solicitar acceso a los servicios de la BSC AI Factory. Como comentaba Carolina, es un proceso muy rápido y sencillo donde os acompañamos un poco de principio a fin y os ponemos bueno, intentamos identificar la mejor solución para vuestro reto. Y como comentaba Carolina, es a través del link a nuestro Typeform, lo mismo os lo puedo enseñar así rápido. Se está abriendo, ¿no? Sí. Sí. Es un formulario bastante sencillo y cortito donde podéis rellenar con vuestros datos. Y también queríamos decir en la presentación, también están nuestros emails. Por si tenéis alguna duda, podéis contactarnos a las dos y estaremos encantadas también de hablar de vuestro reto o contestar cualquier pregunta que tengáis por escrito. Esperamos que haya sido útil esta presentación. Y no sé si hay alguna pregunta en concreto que tengáis. Puedo mirar el chat. ¿Hay algo? Si la participación es vía licitación. La participación es vía licitación, no, es vía, o sea, lo que os comentamos, pues rellenáis el formulario y ya. O sea, solo tenéis que cumplir esos requisitos de ser una startup, una pyme o administración pública y tener sede en la Unión Europea, que entiendo que es vuestra situación. Vale, no veo más preguntas.
Estoy intentando salir del chat. Sí. A ver. Así que yo creo que podemos cerrar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por participar. No sé si Gracias a todos. aquí las preguntas. Nada, eso, cualquier duda no dudéis en escribirnos y también muchas gracias a Patricio y a Fabricio por sus presentaciones. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Buen día.